Pobreza y desigualdad es el tema de hoy en Cara a Cara. Importante que usted participe. Recuerde que nuestro Twitter es @Zona3Noticias, @Arana Cervantes. Pregunta, cuando antes de irnos al corte les decía, en la estadística dicen que el salario mínimo de México es prácticamente el último de la lista en el continente. Enrique. Así es. Si comparamos internacionalmente, por ejemplo, con la OCDE, ese club de países industrializados y supuestamente ricos en el que nosotros formamos parte desde la época de Salinas, México es el último lugar en salarios mínimos. Los salarios mínimos más bajos de la OCDE son los de México. Si nos comparamos con América Latina, bueno, vamos a compararnos con los, digamos, de nuestro más peso, de ¿no? nuestro peso. Efectivamente, somos de los últimos lugares en los salarios mínimos. Hace muy poco estábamos comparados con Nicaragua y con Bolivia. Por ejemplo, por supuesto, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile mismo, tienen salarios mínimos mucho más elevados que los nuestros. ¿Y eso qué ha significado? Que sus economías se han ido por la borda, que han caído dramáticamente. No. Entonces hay una concepción de lo que debe ser la política salarial que debe cambiar. En nuestro país tenemos la concepción de los últimos 40 años es la política salarial es para controlar la inflación. Es decir, salarios mínimos muy bajos para no incrementar los precios como lo vivimos en los años 70, 80, ¿no? Esa es la dinámica. Y lo que se dice es, si aumentamos los salarios, cuidado, va a aumentar la inflación. Y por otro lado, lo que dicen algunos sectores, y tampoco podemos aumentar los salarios porque no hay incremento de la productividad. Otro círculo vicioso, ¿no? También porque muchas veces no se incrementa la productividad porque los trabajadores no tienen incentivos salariales para poder trabajar con más ganas, entusiasmo, comprometerse con una empresa, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que cambiar el foco de la política salarial. ¿Cómo? Eso es muy importante. Por ejemplo, un asunto que se está tratando de cambiar, y eso es muy positivo, ojalá lo logremos, es que el salario mínimo deje de ser la unidad de referencia para servicios públicos, para multas, porque tenemos los casos de muchas multas que dicen, ¿no? Si usted va a pagar una multa por tantos salarios mínimos, o incluso algunos créditos como el Infonavit se modifican de acuerdo a la modificación del salario mínimo, el pago de créditos. Entonces lo que debemos hacer es romper con esa unidad de referencia y que el salario sea eso, ingreso por trabajo, y que pueda incrementarse y no afecte a esos. Más o menos, según yo recuerdo, entre 200 y 300 reglamentos en el país están ligados al salario mínimo. Y eso sin meternos a lo local. Entonces, eso tiene que cambiar, de tal manera que exista un incremento de el ingreso por trabajo. Y podemos ver en los trabajos, me preguntabas, en los trabajos que hacemos en la universidad, yo trabajo en comparación con otros países. Trabajo con investigadores de otros países, redes internacionales, que comparamos estas cuestiones. Y entonces, por ejemplo, podemos ver países como Brasil, como Corea del Sur, donde incrementan los salarios de una manera muy dinámica, los salarios mínimos, y nosotros vemos qué ha pasado con la inflación. ¿Se ha disparado, por ejemplo, el caso de Corea del Sur? No. Y su productividad se ha ido al suelo con el incremento de los salarios mínimos. No, al contrario, se ha incrementado. Entonces tenemos que romper esa mentalidad que tenemos en México. Desgraciadamente muchos empresarios la comparten. Digamos, al empresario exportador, pues le viene bien salarios bajos, ¿no? Porque su mercado no está aquí. Pero los empresarios que tienen su mercado aquí, que su mercado son los obreros, que son los trabajadores de los servicios, a esos empresarios les vendría muy bien un incremento paulatino de los salarios. ¿Por qué? Porque tendrían más mercado. Y eso podría dinamizar la economía de una manera importante. Enrique, ¿el salario mínimo se aumenta por decreto o por productividad o por qué? ¿Por la fuerza del mercado? Explícanos eso. Por decreto. En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene una representación tripartita,
supuestamente tripartita, se hace lo que dice la Secretaría de Hacienda desde hace 40 años. Y desde hace 40 años hay esa visión conservadora que comparten los representantes empresariales, y los representantes sindicales que van ahí pues son representantes que no sabemos quién elige realmente, y que son buena parte generalmente por dedazo, de organizaciones sindicales que no son realmente representativas de los trabajadores. Y entonces en ese sentido, bueno, pues lo que dice la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces la Comisión Nacional de Salarios Mínimos cada año, a fin de año, dice, hicimos un estudio, y el estudio nos determina que el salario mínimo debe aumentar, y generalmente siempre aumenta en relación a la inflación vivida, a la inflación anterior, ¿no? Entonces, aumentó la inflación 3.5, pues el salario aumenta 3.5. Así tenemos 40 años, y por eso los salarios de México son los más bajos en América Latina y en los países de la OCDE. Héctor Castañón, hay un dato preocupante, cuando menos para los que no estamos enterados de este tipo de temas. El 37% de la población o de las familias o de los capitalistas o de los empresarios de este país controla el 40% del Producto Interno Bruto. El 37%. Digo, esas desigualdades, ¿desde cuándo vienen, o sobre todo cómo las podemos interpretar, Héctor? De que unos poquititos tengan todo y unos muchísimos tengan casi nada. ¿Cuál es tu opinión de esto? Claro, incluso creo que la proporción es más dramática, ¿no, Enrique? Es más dramática en este informe que se llama Desigualdad Extrema en México, de Oxfam, que está disponible en línea. Hablan que a nivel global 85 personas controlaban, digamos, el 40% de la riqueza global, ¿no? Eso fue un dato de 2014, y en enero de 2015 ese número se había reducido a 80. Es decir, 80 familias, ya no 85, 80 concentran ese porcentaje de la riqueza global. Entonces, sí es dramático, y México es uno de los ejemplos principales, si no me equivoco en las cifras. Hay un dato que a mí me parece de los más alarmantes. En el último periodo estudiado, la economía apenas creció un 1%. Sin embargo, la riqueza de los 16 hombres más ricos de México se multiplicó por 5. ¿De dónde están sacando esos ingresos? No es de un crecimiento económico nacional, es de un proceso, unos dirían de despojo, o unos dirían de extracción, de que la gente se está empobreciendo. No solamente no está creciendo, se está empobreciendo por una lógica mercantil en donde pues tiene que dar más, ¿no? Se está erosionando se están erosionando los ahorros, se está erosionando el capital, se está erosionando el capital natural, y toda esa erosión la están capturando los 16 hombres más ricos de México. Es decir, sistemáticamente se permite esta concentración de la riqueza, más allá del problema del crecimiento. O sea, hay unas condiciones injustas que hacen que, por ejemplo, los pobres paguen más impuestos proporcionalmente que los más ricos, ¿no? Porque se grava el gasto, no el ingreso. Y en el mismo sentido vemos exenciones fiscales enormes a las empresas más grandes de México, ¿no? Entonces, a unos sí se les perdonan los impuestos, a unos no les perdonan nada de eso. Ahí hay una desigualdad básica. Enrique Valencia, los factores de la desigualdad, además de los que describió Héctor. Bueno, un factor fundamental es también la cuestión salarial. La política salarial que implica una restricción permanente del salario mínimo ha llevado a México a esta situación. Y si comparamos, por ejemplo, el ingreso total del país, ¿a dónde se va? Vemos que las remuneraciones de los trabajadores apenas representan el 25% del ingreso total del país. Cuando en los países desarrollados, en otras naciones, el ingreso de los asalariados, las remuneraciones representan 60-70%, y en nosotros solamente el 25%. Estamos hablando de gran parte de la población.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ingresos se van a una pequeña porción solamente. Solamente vamos a tomar, retomando los datos de Héctor, pero poniéndolos a nivel nacional. 4 familias se llevan, 4 familias, prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto. 4 familias. Escuche usted esto. Bueno, yo voy a preguntar entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde vamos? Porque la desigualdad y la pobreza no pueden, pero como dijiste, hubo una expresión que me gustó mucho, algo así como pobreza normalizada, dijiste, algo ya permanente. Nos tenemos que acostumbrar a la desigualdad y a la pobreza. Les pregunto a Enrique y a Héctor, pero que respondan después de unos mensajes.